Atención México, atención América Latina. Lo que está pasando en estas horas en Bolivia es una imagen que ningún defensor del neoliberalismo quiere que ustedes vean. Un país entero paralizado, bloqueos en 5 de sus 9 departamentos, muertos en las calles, turistas extranjeros falleciendo porque una ambulancia no pudo llegar a tiempo, más de 5.000 camiones varados en las carreteras. Un presidente que llegó al poder prometiendo reformas y hoy no puede controlar ni su propia capital. Eso es Bolivia en este momento. Y mientras eso ocurre, a menos de 3.000 kilómetros de distancia, la presidenta Claudia Sheinbaum está creando 422.000 empleos en un solo trimestre y declarando ante el mundo entero, en México no mandan intereses extranjeros. Quédense conmigo porque lo que voy a contarles hoy es la diferencia entre dos caminos, dos modelos, dos destinos. Y México, gracias a la cuarta transformación, eligió el camino correcto. Fíjense bien en lo que está pasando. El 1 de mayo de 2026, exactamente el Día del Trabajo, la Central Obrera Boliviana declaró un paro general indefinido. No fue una coincidencia, fue una señal. Los trabajadores de Bolivia, los mineros, los campesinos, los indígenas de la Amazonía que caminaron 28 días hasta llegar a La Paz, todos salieron a las calles a decirle a su gobierno, ya no más. Y el gobierno de Rodrigo Paz, que llegó al poder hace apenas 6 meses prometiendo estabilidad y prosperidad, no supo qué responder. No supo cómo escuchar, no supo cómo gobernar para su pueblo. Y hoy está pagando las consecuencias. Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo en Bolivia, tienen que conocer la historia. Rodrigo Paz ganó las elecciones de 2025 en segunda vuelta, con el 54.96% de los votos. Fue la primera vez en la historia de Bolivia que un presidente llegó al poder a través de una segunda ronda electoral. Lo presentaron como el hombre que iba a salvar a Bolivia después de 2 décadas del movimiento al socialismo. Lo aplaudieron en los medios conservadores de toda América Latina. Lo celebraron en Washington. Lo felicitaron los mismos que hoy aplauden a Milei en Argentina. Los mismos que critican a México desde sus estudios de televisión sin haber puesto un pie en una comunidad indígena en su vida. ¿Y qué pasó? Que en menos de 6 meses su gobierno entró en colapso. ¿Por qué? Porque apostó por el mismo modelo que siempre fracasa. El modelo que dice que para arreglar la economía hay que quitarle al pueblo lo que tiene. Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles, anunció una reducción del 30% en el gasto público, promulgó una ley de tierras, la llamada Ley 1720, que beneficiaba a los grandes agroindustriales de Santa Cruz y entregaba las tierras de las comunidades indígenas y campesinas a los latifundistas. ¿Pueden creerlo? En pleno siglo XXI, un gobierno que llega al poder prometiendo modernidad y lo que hace es regalarle las tierras de los pobres a los ricos. Eso es lo que pasa cuando gobiernan los que nunca han tenido hambre. Y el resultado está a la vista. Las cifras son demoledoras. Más de 5.000 camiones de alto tonelaje varados en las carreteras bolivianas transportando combustible, animales vivos y productos de exportación. Pérdidas diarias superiores a $720.000 solo en el sector transporte. La ministra de Turismo reportó pérdidas diarias de entre 35 y 40 millones de bolivianos en el sector turístico. Más de 30 puntos de bloqueo activos al mismo tiempo en todo el país. Un aeropuerto tomado. El aeropuerto de Chimoré, en el centro del país, ocupado por grupos movilizados que colocaron ramas y piedras sobre la pista para impedir operaciones aéreas. Y lo más doloroso, lo que ningún número puede capturar completamente, los muertos. Una turista de Belice falleció en la localidad fronteriza de Desaguadero porque los bloqueos impidieron que recibiera atención médica. Una mujer murió en el municipio de Guanay porque su vehículo no pudo llegar a un centro de salud. Una joven de 20 años perdió la vida en el Alto porque la ambulancia tardó 3 horas en llegar mientras ella sufría convulsiones. 3 personas muertas, no por balas, no por terremotos, sino por los bloqueos. Por la incapacidad de un gobierno de sentarse a hablar con su propio pueblo antes de que todo explotara. Dale like si crees que México merece conocer la verdad sobre lo que pasa en América Latina cuando se aplican las recetas neoliberales. Suscríbete porque lo que viene a continuación es todavía más importante. Vamos a ver cómo México eligió el camino opuesto y los números lo demuestran. Ahora, ¿a quién creen que terminó castigando la política de Rodrigo Paz? Pónganle atención.
Cuando un gobierno elimina subsidios a los combustibles de un día para otro, sin un plan de transición, sin programas de apoyo para los más vulnerables, sin escuchar a los sindicatos, a los campesinos, a los pueblos indígenas, ¿quiénes pagan el precio? No los empresarios agroindustriales de Santa Cruz, que sí tienen acceso directo al presidente. No los banqueros que financiaron su campaña. Los que pagan son los mineros de Potosí, los campesinos del Chapare, las familias del Alto, que ven cómo sube el precio del pollo, de los huevos, de la carne de cerdo, porque los bloqueos cortaron el abastecimiento. Llegó un momento en que el propio gobierno tuvo que organizar un puente aéreo para llevar 10.000 kilos de pollo desde Santa Cruz de la Sierra, porque en La Paz no había que comer. ¿Un puente aéreo de pollo? Eso es lo que produce el neoliberalismo en América Latina. Eso es lo que produce gobernar para los de arriba y no para los de abajo. Y mientras en Bolivia la gente salía a las calles desesperada, en México la presidenta Claudia Sheinbaum estaba en su conferencia matutina presentando los datos del primer trimestre de 2026. Y los datos son contundentes. 422.000 empleos más entre enero y marzo de 2026 comparados con el mismo periodo del año anterior. 422.000 familias mexicanas con un ingreso digno que antes no tenían. Marzo de 2026 registró el mayor número de empleos formales en la historia de México, con 22.724.680 trabajadores afiliados al IMSS. ¿Eso lo ven en los medios que critican a la Cuarta Transformación? ¿Lo ven en los canales que llevan años diciendo que México está a punto de colapsar? Y eso no es todo. México hoy tiene la tasa de desocupación más baja de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El 2.4%. Más baja que Alemania. Más baja que Estados Unidos. Más baja que Japón. México, el país que la derecha internacional lleva años tratando de pintar como un estado fallido, tiene el desempleo más bajo de todo el mundo desarrollado. Y el salario mínimo pasó de 123 pesos diarios cuando llegó la Cuarta Transformación a 315 pesos con 4 centavos en 2026. Más del 156% de incremento. El salario mensual pasó de menos de 3.000 pesos a más de 9.400 pesos. Desde 2019 hasta hoy se han creado 6.900.000 empleos, de los cuales el 58% son formales. La pobreza laboral está en su punto más bajo desde que existen registros, 32.3%. Hago aquí mi segunda pausa. Si eres mexicano y estas cifras te llenan de orgullo, comparte este video. Que lo vea tu familia, que lo vea tu vecino, que lo vea ese amigo que cree todo lo que dice la oposición. Porque la verdad no necesita mentiras para defenderse. ¿Y saben cuál es la parte que más me impresionó de todo esto? Lo que nadie está contando completamente. La diferencia no es solo económica, la diferencia es filosófica, es moral. Rodrigo Paz llegó al poder en Bolivia con el manual del Fondo Monetario Internacional bajo el brazo. Reducción del gasto público, eliminación de subsidios, liberalización del mercado de tierras, reformas estructurales le llaman. ¿Saben cómo se llaman esas reformas cuando las vive la gente en carne propia? Se llaman hambre, se llaman abandono, se llaman traición. Porque ese manual siempre dice lo mismo. El ajuste lo pagan los de abajo y las ganancias se las llevan los de arriba. Y lo más grave es que el modelo de Paz no es nuevo. Es el mismo modelo que México vivió durante décadas bajo el PRI y el PAN. El mismo modelo que desmanteló el campo mexicano con el NAFTA en los 90. El mismo que privatizó empresas públicas, que vendió el patrimonio nacional a precio de ganga, que dejó a millones de mexicanos sin trabajo formal, sin seguridad social, sin futuro. ¿Se acuerdan de las noches de México cuando el salario mínimo no alcanzaba ni para comer? ¿Se acuerdan cuando un trabajador formal ganaba menos de 3.000 pesos al mes? Eso fue el resultado de décadas de neoliberalismo en México. Y eso es exactamente lo que Rodrigo Paz le está haciendo a Bolivia ahora mismo. La diferencia es que México en 2018 eligió un camino diferente. Un camino que no es perfecto, que tiene sus desafíos, que enfrenta presiones enormes desde el exterior, pero que tiene un principio inquebrantable. Primero los pobres. Y ese principio no es una consigna vacía. Es la razón por la que hoy hay 422.000 empleos más. Es la razón por la que el salario mínimo se multiplicó por 2,5 en menos de una década. Es la razón por la que la pobreza laboral está en mínimos históricos. Es la razón por la que Claudia Sheinbaum puede pararse ante el mundo y decir: en México no mandan intereses extranjeros.
Pongan atención a esto porque es fundamental. Los analistas internacionales que han estudiado la crisis boliviana señalan un elemento en común con todas las crisis latinoamericanas de las últimas décadas. Los gobiernos que gobiernan de espaldas a su pueblo siempre terminan igual. No importa si vienen de la derecha o de la izquierda, no importa si tienen el apoyo de Washington o de Moscú. Cuando un gobierno abandona a su pueblo, el pueblo no lo abandona a él, lo enfrenta. Y eso es exactamente lo que está pasando en Bolivia. Los mineros que marcharon hasta La Paz, las comunidades indígenas que caminaron 28 días desde la Amazonía, los campesinos que bloquearon las carreteras, no son anarquistas, no son terroristas como quiere pintarlos el gobierno de Paz. Son personas que trabajaron toda su vida y que un día llegaron a casa y descubrieron que su gobierno había decidido que sus tierras valían menos que los intereses de un empresario soyero. Y aquí está el contraste más poderoso de todos. Mientras en Bolivia el presidente Paz tenía que revocar a último momento la ley 1720 bajo la presión de las calles, en México la presidenta Sheinbaum está aplicando el Plan México, una estrategia de reindustrialización y sustitución de importaciones que busca posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo. Mientras en Bolivia el gobierno improvisa y retrocede, en México se planifica y se avanza. Mientras en Bolivia se organizan puentes aéreos de emergencia para llevar pollo a la capital porque los caminos están bloqueados, en México se crean casi 500.000 de empleos en 3 meses. ¿Quieren saber por qué importa lo que pasa en Bolivia para nosotros los mexicanos? Porque hay fuerzas en este país que sueñan con que México tome el mismo camino. Están en el PAN, están en el PRI, están en los grandes medios de comunicación que llevan años repitiendo que los programas sociales son populismo, que aumentar el salario mínimo genera inflación, que el Estado no debe intervenir en la economía. Son los mismos que aplaudieron a Paz en Bolivia, los mismos que admiran a Milei en Argentina, los mismos que consideran que las reformas que benefician a los trabajadores son un problema y que las reformas que benefician a los empresarios son soluciones. Si algún día esas fuerzas llegaran al poder en México, lo que estamos viendo en Bolivia sería lo que veríamos aquí. Y eso, compañeros, no lo podemos permitir. A México se le respeta, a los mexicanos se les respeta. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo demuestran los números. Porque lo demuestra cada trabajador que hoy tiene un salario mínimo de 315 pesos. Porque lo demuestra cada familia que dejó la pobreza laboral gracias a la Cuarta Transformación. Porque lo demuestra una presidenta que se para ante las provocaciones de la potencia más poderosa del mundo y dice sin titubear: aquí no manda nadie que no haya sido elegido por el pueblo mexicano. Lo que está pasando en Bolivia no es solo la historia de un país en crisis, es un espejo. Es la imagen de lo que México pudo haber sido si en 2018, en 2024, hubiera ganado la derecha. Es la imagen de lo que México sería si los herederos del neoliberalismo recuperaran el poder. Y es también la imagen de lo que México no es. Porque México hoy es otra cosa. México hoy crea empleos mientras otros los destruyen. México hoy sube salarios mientras otros los congela. México hoy defiende su soberanía mientras otros la entregan. México hoy gobierna para los de abajo, no para los de arriba. La soberanía de nuestra patria no está a la venta. El bienestar de nuestro pueblo no es negociable. Y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras la Cuarta Transformación siga siendo la brújula de este país, México seguirá siendo el ejemplo que demuestra que otro camino es posible, que no hay que elegir entre la estabilidad y la justicia, que no hay que sacrificar al pueblo para que crezca la economía, que se puede gobernar con honestidad, con respeto al pueblo y con resultados concretos que la gente siente en su bolsillo, en su trabajo, en su vida diaria. Seguiremos informando, seguiremos exponiendo, seguiremos contando la verdad que los grandes medios no quieren que sepas. Si este video te abrió los ojos, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en este canal, México siempre va primero.